Buen día, estimados compañeros y profesora. Me presento, mi nombre es Andrés Camilo Valencia, soy estudiante de Sociología, ya pronto a la culminación de mi proceso. En cuanto al título o tema de la investigación, es las víctimas del conflicto armado en el territorio del Huila. El problema social que aborde es el conflicto y posconflicto armado en Colombia y su repercusión en las víctimas. El contexto donde se desarrolla el conflicto armado en Colombia ha sido históricamente el determinante de diferentes vías de victimización, como lo son el secuestro, el desplazamiento, las desapariciones, la muerte, entre otros. Esta investigación busca contribuir con el proceso de memoria, paz y reconciliación, toda vez que los actores sociales, que en cierta forma son mi principal material de estudio, han creado nuevas subjetividades en respuesta a sus experiencias, permitiendo ver las necesidades que desencadena su problemática. En el estado de arte, las investigaciones que encontré sobre el tema fueron artículos sobre las víctimas del conflicto armado colombiano, en la ley de víctimas y restitución de tierras, la apropiación y la resignificación de una categoría jurídica. El artículo sobre las víctimas del conflicto armado en Colombia frente a la ley de víctimas y otros escenarios de construcción de memorias. Esto fue un artículo que fue visto desde la óptica desde el autor Foucault. El libro de las víctimas del conflicto interno, artículos sobre las representaciones sociales de la violencia generada por el conflicto armado colombiano en estudiantes víctimas de una institución educativa que queda en Pitalito, un municipio del Huila, en el Colegio Montessori. El informe sobre abandonos forzados y despojos de tierras en el sur de Colombia, el caso de Neiva Huila en el 2002 al 2017. El artículo Basta ya Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad del Centro Nacional de Memoria Histórica, el informe nacional de 2018 del Centro Nacional de Memoria Histórica, la Jurisdicción Especial de Paz, el macrocaso de las muertes ilegítimamente representadas como bajas en combate de agentes de Estado, programa como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el conflicto Callejón con Salida en el 2003, Gonzalo Sánchez, Las Guerras de la Memoria, y Buchel David, Colombia, una nación a pesar de sí misma. Los autores y con tendencias que fueron más importantes fueron Daniel Pecaut, Gustavo Duncan y Alfredo Morano, quienes analizan los orígenes económicos y territoriales de la violencia, Francisco Gutiérrez Sanín, Darío Fajardo y Jorge Orlando Melos, quienes abordan la cuestión agraria, la exclusión política y las raíces de la confrontación. También está María Emma Wills, Álvaro Camacho Guisado, Renan Vega Cantor y Javier Giraldo, quienes exponen el impacto de las víctimas y las múltiples violencias. Marco Palacios, que es un autor fundamental con obras como Entre la legitimidad y la violencia, que estudia el ciclo de guerras civiles y el bipartidismo. Polo Quist, autor de Violencia, Conflicto y Política en el País, texto clave sobre el colapso del sistema político de mediados del siglo XX. Lilian Jaffe, autora de análisis contemporáneos como Conflicto armado en Colombia, análisis de las causas económicas, institucionales y sociales. También está Darío Fajardo, quien analiza cómo el despojo de tierras y la colonización agrícola originaron las guerrillas. Por otro lado está Catherine Legrand, una canadiense que ha aportado estudios importantes como historiadora, que estudió los conflictos por tierras públicas y la colonización entre 1850 y 1936. Malcolm Díaz, un historiador británico que analizó las guerras civiles del siglo XIX y el arraigo de la violencia bipartidista en Colombia. También encontré a Salomón Kalmanovitz, que es un economista que analiza los costos financieros de la guerra y la desigualdad estructural colombiana.
Mauricio Romero es uno de los mejores sociólogos y que documentó el origen de las autodefensas y las élites regionales que las apoyaron. Medófilo Medina, un historiador enfocado en las protestas sociales, la izquierda política y el impacto urbano de la violencia. Germán Guzmán Campos fue un sacerdote y sociólogo que coescribió en 1962 La violencia colombiana, el primer gran esfuerzo histórico por documentar el padecimiento del campesinado durante la violencia bipartidista. Jesús Abad Colorado, desde el periodismo y la fotografía, con su obra visual El Testigo, es considerado el registro documental y ético más importante de la historia de las víctimas rurales, el desplazamiento y el dolor de la pérdida. Y Daniel Ferreira, quien desde el campo de la literatura de no ficción y ficción histórica, este autor destaca por su pentalogía de la violencia en Colombia, una reconstrucción artística de matanzas, paros campesinos y masacres basadas en la memoria oral de las víctimas. En cuanto al análisis del riesgo social y política pública, tomando como referencia mi proceso de preparación como sociólogo en la UNAD durante estos 4 años y medio ya, además de mi cercanía con el territorio del Huila, yo soy un convencido de que los territorios se niegan a morir y que su transformación y evolución, a pesar de todas las adversidades que le ha traído el conflicto, nos permiten reconocer que el pueblo colombiano y el pueblo huilense son ejemplos claros de tenacidad, de pujanza y resiliencia, que enfrentan retos importantes para desarrollar, pero no deja de trabajar para lograrlo. Las entidades del gobierno han aportado enormes esfuerzos a través de la implementación de políticas públicas para que las comunidades logren superar las desavenencias, estableciendo acuerdos entre los pueblos para que de esta manera la región salga adelante, superando desafíos que van desde lo económico y lo social hasta los de seguridad, para que sea el camino para lograr consolidar una paz estable y duradera en el departamento y en cada uno de sus municipios y zonas rurales, por medio de mecanismos que permitan fortalecer la presencia del Estado en zonas históricamente afectadas y vulnerables, garantizando la seguridad de líderes sociales y comunidades rurales, generando oportunidades de empleo y desarrollo económico y acelerando los programas de reparación y desarrollo rural. Por último, también quiero destacar por medio de esta actividad mi posición personal frente a lo que significa la vulnerabilidad y el riesgo social, que considero importante en mi proceso formativo, pues no solo es nuestro deber comprender conceptos desde los autores, sino que pues también me parece muy importante aprender a desarrollar criterios propios que nos permitan enfrentar realidades y construir nuestras subjetividades sin restar importancia social a la parte académica. Para mí el riesgo social se encuentra en la cotidianidad a través de condiciones presentes en la vida de cualquier persona, pues tenemos afectaciones en nuestro bienestar y la calidad de vida en lo individual y en lo colectivo. Claro ejemplo es el riesgo que tenemos cercano como la inseguridad en las ciudades, el temor de quedarnos sin empleo, así como otros riesgos a los que estamos expuestos como desastres naturales. De esta manera, pues interpreto la vulnerabilidad como la mayor o menor exposición a este tipo de riesgos, que no solo son consecuencia del desarrollo de la sociedad, sino también en nuestro comportamiento individual, que de alguna manera termina afectando el bienestar y derechos de los demás. Por lo tanto, es un tema al que desde lo personal debemos trabajar y así poder contribuir en la construcción de las comunidades de las cuales hagamos parte. Pues nuestro deber desde nuestra profesión, porque para ello considero yo pues que nos estamos preparando. Por último, con respecto a las entidades que tienen que ver con el ámbito sociológico, pues pude ver que la Federación Colombiana de Sociología impacta positivamente en el ámbito nacional y que contribuye a la defensa de los sociólogos en el país y hace parte como de una veeduría en la parte de ética.
La Asociación Colombiana de Sociología, su trayectoria la convierte en una de las organizaciones más influyentes para el desarrollo de las ciencias sociales en América Latina. La Red Colombiana de Facultades y Departamentos de Sociología, RECFAES, ha fortalecido la institucionalización de la sociología en Colombia, consolidando una comunidad académica más articulada, promoviendo la calidad de la formación y la investigación y generando espacios de cooperación que contribuyen a comprender y aportar soluciones a los principales desafíos sociales del país. En cuanto a la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS, ha consolidado una identidad propia de la sociología latinoamericana, fortaleciendo la cooperación entre instituciones y especialistas, promoviendo el pensamiento crítico y la investigación sobre los problemas de la región e incrementando la visibilidad e influencia de las ciencias sociales latinoamericanas en el ámbito internacional. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, que es una de las principales fuentes académicas en materia de sociología, que pues a lo largo de lo que llevo estudiando he utilizado mucha información de ellas y ha contribuido a consolidar las ciencias sociales latinoamericanas como un referente internacional de pensamiento crítico, fortaleciendo la investigación, la formación de investigadores, la cooperación entre instituciones y la difusión abierta del conocimiento. Su impacto trasciende el ámbito académico al influir en el debate público y la formulación de políticas orientadas a enfrentar los principales desafíos sociales de América Latina. La Asociación Internacional de Sociología, ISA, ha consolidado una comunidad sociológica global, promoviendo la cooperación científica y el análisis de los principales desafíos sociales contemporáneos. Su labor ha contribuido bastante a que la sociología tenga una mayor presencia en el ámbito académico y una influencia creciente en la comprensión y solución de problemas sociales a escala internacional. La Asociación Americana de Sociología, ASA, ha fortalecido la sociología como disciplina científica al impulsar la investigación, la formación profesional y la difusión de conocimiento. Además, ha contribuido a que los hallazgos sociológicos influyan en las políticas públicas y en la comprensión de los principales problemas sociales, tanto en Estados Unidos como a nivel principal. Eso pues sería todo en resumen. Muchísimas gracias.